Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Hoy en Pulso Latino. Aruba celebró en grande su Día Nacional el 18 de marzo, Día de Himno y Bandera. En Venezuela, el oficialismo solicitó al Ministerio Público abrir una investigación formal a la diputada María Corina Machado. Se realizó la carrera de go-kart en Aruba de una forma exitosa, pero esto no fue bien recibido por la fracción de la oposición, quien indica que esto es un gasto innecesario. El bebé más gordo de Colombia recibirá ayuda para que pueda llevar una vida normal. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía. Ayer se celebraron los actos protocolares del 18 de marzo, día importante para todos los que habitamos esta isla, un día nacional en que se conmemora la lucha de líderes políticos por lograr el tan preciado estatus aparte. Durante 5 días se estuvieron llevando a cabo una serie de celebraciones que demostraron el gran aprecio que toda la comunidad tiene por esta fecha especial. Ayer, el cual fue el Día Nacional, todo el día se realizaron diferentes actividades en donde cada arubano demostró el orgullo que siente al izar la bandera y cantar el himno de Aruba. Este año Aruba celebró los 38 años de nuestro Día Nacional de Himno y Bandera. El 18 de marzo, un día en el que conmemoramos el logro de nuestro estatus aparte, que refleja por medio de nuestros símbolos patrios, símbolos de nuestra identidad cultural que son nuestro escudo, nuestro idioma papiamento, nuestro folclore, nuestro himno y nuestra bandera. Esta celebración nacional inició desde el pasado viernes con la actividad Poema di Patria, en la que el señor Frank Cruz hizo una historia, la cual ganó esta competencia y se convirtió en el primer poeta de patria. La celebración siguió con el Festival de un Canto para el Himno y Bandera de Aruba, que finalizó el domingo de una forma exitosa. El lunes por la tarde siguió la ceremonia protocolar en la Plaza 18 de marzo, para después de esta, la gran celebración continuara con la fiesta cultural en la Plaza del Libertador Betico Cruz, en donde el pueblo de Aruba fue deleitado con música, bailes y comidas criollas. La celebración nacional terminó el 18 de marzo delante del Versus Cantor y que inició desde la mañana con una ceremonia protocolar y terminó a la 1 del día con el desfile de grupos uniformados. Después siguió un recorrido alrededor de Aruba durante todo el día, visitando varios eventos culturales en la isla. Ayer celebramos el trabajo y sacrificio hecho por nuestros antecesores y bajo la dirección y gobernación de nuestro primer ministro, Mike Eyman. Todo esfuerzo se realizó para alcanzar nuestra identidad nacional y darle mayor contenido a nuestros logros constitucionales. Hoy Aruba es un ejemplo de valentía, determinación y dedicación en el reino holandés. Con orgullo cantamos nuestro himno nacional e izamos nuestra bandera para recordar la lucha por nuestro estatus aparte, no solamente cada 18 de marzo, sino cada evento del año. Atención que 5 horas antes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concediera medidas cautelares al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el Consejo de Estado le había negado 23 tutelas que lo mantenían en el cargo. ¿En qué terminará esta historia? He sido destituido. Hasta aquí llegó la tutelatón en favor del alcalde Gustavo Petro. El Consejo de Estado tumbó las decisiones que lo mantenían en su cargo. El alto tribunal dijo que no se violaron los derechos de los ciudadanos que votaron por Petro luego que la Procuraduría lo destituyera. En el caso de las 14 restantes, se tomó la decisión de revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había suspendido los efectos del acto del señor Procurador General de la Nación, porque se consideró que el derecho a elegir y ser elegido no es un derecho absoluto y no puede cercenar o desconocer la facultad que tienen las autoridades disciplinarias para realizar su labor. Según el alto tribunal, ante esta situación, Petro debe irse. Bueno, al haber levantado los efectos de la suspensión, pues pienso que sí. ¿Pero qué pasa con esta determinación frente a la revocatoria? Bueno, yo creo que el Consejo de Estado le ha mandado hoy un mensaje claro a la registraduría en el sentido de que ya tomó una decisión que está permitiendo que el acto de destitución se lleve a cabo. Por lo tanto, yo pensaría que la registraduría va a tener esto en cuenta para ver si sigue adelante o no sigue adelante con la revocatoria.
Aquí la conclusión es que en el Consejo de Estado se le cerró la puerta al alcalde Gustavo Petro para cualquier recurso judicial. Queda solamente a merced de la justicia internacional, de la Comisión Interamericana y de posibles medidas cautelares. Rocío Franco, Noticias Caracol. La crisis en Venezuela cobró otra víctima. Un trabajador público murió de un disparo en la cabeza cuando levantaba una barricada. Entre tanto, y en las últimas horas desde la prisión, el dirigente opositor Leopoldo López pidió a los venezolanos que se mantengan en las calles. Nuestra corresponsal en Caracas, Beatriz Adrián, nos tiene los detalles de los últimos acontecimientos en Venezuela. Hola, muy buenos días. Aquí en Caracas, la Asamblea Nacional consignó pruebas ante el Ministerio Público contra la diputada María Corina Machado para que este organismo decida si solicita un antejuicio de mérito en contra de la parlamentaria. Buscan destituirla de su cargo por acompañar las protestas convocadas por Leopoldo López, quien cumplió ayer un mes en prisión. El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, leyó una carta escrita por Leopoldo López en la prisión a pocos metros de la cárcel militar de Ramo Verde, donde el líder opositor tiene un mes tras las rejas. Y quiero manifestar mi profunda admiración a los venezolanos que han salido a las calles por conquistar sus derechos. La lectura del mensaje fue difícil para quien dijo tener muchos días de lucha. Los tachirenses llevamos 36 días en esto, pues. Ya no sale la voz. El concejal Freddy Guevara continuó leyendo la carta de López, donde pide también a los venezolanos que se mantengan en la calle. Los convoco este sábado a iniciar una nueva etapa de la lucha. Los padres de Leopoldo López y su esposa se solidarizaron con quienes han muerto y han sido víctimas de torturas y detenciones. Difícil creer en la justicia venezolana cuando todos los poderes públicos están secuestrados por el régimen, pues. Nosotros no vamos a descansar ni un minuto para liberar a Leopoldo, liberar a Iván, liberar a los estudiantes y en ese momento liberar a Venezuela. En los próximos 15 días, el Ministerio Público decidirá si tiene suficientes elementos para acusar al líder opositor Leopoldo López por los sucesos ocurridos el pasado 12 de febrero en el Ministerio Público. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. ¿Y qué tal esto? En Perú, dos menores de edad, uno de 14 y otro de 17 años, protagonizaron un escándalo en estado de ebriedad. Finalmente, ambos fueron trasladados a una comisaría. Se mostraron desafiantes en todo momento. Más que evidente era el estado de ebriedad en que se encontraban estos dos menores de 14 y 17 años sorprendidos en un parque por serenos del distrito de Tambo en Huancayo. ¿Qué cosa estás tomando? Habla. ¡Cerveza! Habla. Cerveza, dile para causa. ¿Qué estás tomando? Cerveza estoy tomando. ¿Con este menor estás tomando? ¿Qué se llama? Este papi está venido así de pronto. Ah. El menor de los intervenidos fue quien más problemas causó a los serenos con sus insultos y falta de respeto durante su traslado, y es que no quería quitarse la gorra. ¿Me vas a grabar? ¿Me vas a grabar? Mi chocho me pongo, ya tengo el chocho, pe. 30, ponte ya. Incluso intentó evitar que su amigo brinde información. ¿De qué hora estás tomando? ¿De qué hora estás tomando? El otro adolescente en ningún momento soltó el vaso con alcohol. Sostuvo que bebía a causa de una decepción amorosa. Derecho. Papi, tú sabes, siempre todos sufren por un amor, mi viejo. ¿Por un amor estás tomando entonces? Por un amor que tomando, viejo. Ambos menores fueron llevados a la comisaría de familia de esta ciudad. Ya están en estado de ebriedad ya. Uno de ellos estaba un poco malcriadito. ¿Qué estaban bebiendo cuando los encontraron? Trago, caña con gaseosa estaban tomando. Según se conoció, uno de los intervenidos había llegado desde Lima hace unos días. Ambos menores tuvieron que esperar a sus padres para poder dejar la delegación policial. En nuestro Día Nacional celebrado ayer, el primer ministro Mike Eyman emitió un discurso en el que resaltó el compromiso que tenemos con esta tierra. De igual forma le dio reconocimiento a la dedicación de líderes arubanos que gracias a su lucha hicieron que nuestro país sea mejor cada día. El mandatario Eyman indicó que se debe seguir trabajando en la misma base sólida que nuestros líderes políticos dejaron, con una visión que trasciende fronteras.
El primer ministro Mike Eyman, durante la celebración del 18 de marzo, emitió su discurso en el cual resaltó la lucha que un grupo de arubanos emprendieron a inicios del siglo pasado y que hoy podemos disfrutar con orgullo en un sentido de celebración, pero también con un sentido de compromiso. Asimismo, él expresó que gracias al profundo amor que ellos sentían por esta pequeña isla, estos arubanos, seguidos por miles y miles de arubanos humildes, pero con el mismo gran sentimiento y valentía, creyeron en estos suelos y creyeron en un mejor mañana para ellos, sus familias y sus generaciones. Es por este motivo que el mandatario Mike Eyman en su discurso le dio énfasis a la base sólida en la que este grupo de valientes construyó la política y construyó el sueño de tener nuestro estatus aparte, del cual hoy cada arubano goza. El ministro presidente ilustró el coraje y estimación que ellos sintieron por ver una Aruba autónoma con seguridad. De esta forma, el discurso del primer ministro fue un tributo al amor y compromiso que tiene el pueblo por Aruba, la visión de su pueblo por siempre buscar un mejor futuro y seguir con la base fuerte con la que hemos creado el país Aruba. En Paraguay, una ciudadana brasileña que circulaba con su pareja en motocicleta cayó al raudal y falleció ahogada. Esto ocurrió frente a una comisaría capitalina. Los policías lograron rescatar al conductor de la moto, pero la mujer desapareció en las aguas. Este es el desagüe que, gracias a la fuerza de los raudales, literalmente se tragó a la pareja de extranjeros y la moto en la que viajaban. Ocurrió cerca del mediodía de este martes frente a la comisaría 9ª Metropolitana. Detrás de la comisaría, ya llegando a Artigas, hay una pequeña saliente. En ese sector el señor se agarró de una de las ramas que salía al costado y ahí le pudimos sacar del cauce. No así a la señora que ya fue arrastrada por el fuerte raudal. Minha esposa e mais casal de amigos, mas eles não aconteceu nada. ¿Y dónde se estaban yendo? Estávamos indo para a cidade de Alésia. El cuerpo de la mujer fue hallado en horas de la tarde en el río Paraguay, en la zona de la Costanera, a 1.200 metros de donde ocurrió la tragedia. La pareja, conformada por Antonio Schiavo, de 55 años, y Rosángela Portella, de 56, recorrían en moto Sudamérica. Salieron de Porto Alegre, Brasil, donde residían, y en su recorrido ya habían pasado por Uruguay y luego Argentina, precisamente de donde, tal como lo registran en su cuenta de Facebook, acababan de llegar a pesar de la intensa lluvia, siguiendo rumbo a Foz de Iguazú. En Venezuela, la fracción parlamentaria del oficialismo solicitó al Ministerio Público abrir una investigación formal a la diputada María Corina Machado por los hechos violentos aparecidos en el país desde el pasado 12 de febrero. Euclides Sotillo nos cuenta los detalles. La propuesta de antejuicio de mérito fue hecha por la diputada oficialista Tania Díaz en la sesión de este martes. Minutos después, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acompañado por otros parlamentarios, llegó al Ministerio Público para consignar el documento de solicitud de investigación para el allanamiento de inmunidad parlamentaria a Machado. Por los delitos de instigación a delinquir, de traición a la patria, terrorismo, homicidio, al hacer llamados a la violencia de manera irresponsable, por una cantidad de delitos que están contemplados en este documento que ha sido recibido hoy acá en la Fiscalía General. Esa señora diputada, María Machado, tiene que pagar ante la justicia y los destrozos y desastres en el país público, notorio, comunicacional, que esa señora llamó a prender las calles de Venezuela. Cabello desestimó además la intervención que tendrá este miércoles la diputada María Corina Machado en la Organización de Estados Americanos, luego que el gobierno panameño cediera su silla para que la parlamentaria opositora exponga ante ese organismo la situación de Venezuela. Ella puede ir a la OEA, mira, puede ir a la Corte Celestial, pero aquí en Venezuela va a ser juzgada por asesina, va a ser juzgada por terrorista, va a ser juzgada por delitos de lesa humanidad, por conspiración, va a ser juzgada por desestabilización de este país. Ahora ya puede ir donde quiera. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, también confirmó que esta petición para allanarle la inmunidad parlamentaria a la diputada María Corina Machado fue respaldada por 95 diputados principales y 15 suplentes. Desde el Ministerio Público, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.